Lo que estoy a punto de contar no está en ningún informe. Y si aún estás aquí, es porque sientes que algo más existe. El día en que su corazón se detuvo era una tarde como cualquier otra. Juan, un hombre de 47 años, padre de 2 hijos, salió del trabajo sintiendo un leve dolor en el pecho. Pensó que era estrés, tal vez cansancio, pero en cuestión de minutos, todo cambió. Se desplomó en plena calle. Las personas a su alrededor corrieron a ayudarlo. Llamaron a emergencias. No respiraba, no respondía. Su corazón había dejado de latir. Cuando llegó la ambulancia, ya habían pasado 5 minutos sin pulso. Los paramédicos comenzaron maniobras de reanimación, shock tras shock, pero el monitor seguía en línea plana. Lo declararon clínicamente muerto. Su cuerpo fue cubierto con una manta térmica. El protocolo indicaba esperar la llegada del forense. Nadie esperaba lo que ocurriría después, porque mientras su cuerpo yacía sin vida, algo dentro de él había comenzado un viaje. Lo declararon clínicamente muerto. Por 12 minutos, 12 minutos. Eso fue lo que el informe médico indicó. 12 minutos sin signos vitales, ni respiración, ni latidos, ni respuesta neurológica. La muerte era un hecho, pero a los 12 minutos, justo cuando el equipo se disponía a cerrar el procedimiento, su cuerpo se sacudió, un suspiro, un gemido leve, y luego, sus ojos se abrieron. Los paramédicos no podían creerlo. Verificaron todo: pulso débil, presión en aumento, pupilas reactivas. Juan estaba vivo, pero no era el mismo. Algo en su mirada había cambiado, no de miedo, sino de asombro, como quien ha visto algo imposible y ha regresado para contarlo. Y lo que dijo después dejó a todos sin aliento. La oscuridad que no era vacío, sino silencio. Juan contó que al principio no sintió nada, no dolor, no angustia, solo una oscuridad total, pero no era amenazante. Era como estar envuelto en un silencio absoluto, profundo, infinito. No había tiempo, no había cuerpo, solo conciencia. Sabía que ya no estaba en su forma física, pero aún así, seguía siendo él, su pensamiento, su esencia, su yo. En ese espacio sin luz tampoco había miedo, solo una espera, como si algo, o alguien, estuviera por llegar. No sabía cuánto tiempo había pasado, porque el tiempo, en ese lugar, no tenía sentido. De pronto, comenzó a sentir una presencia. No la veía, pero la reconocía, como si siempre hubiera estado ahí, incluso antes de nacer. Y esa presencia no hablaba, pero comunicaba todo. Era el inicio de algo mucho más grande, algo que ninguna palabra podría describir con justicia. La luz que no venía de fuera, sino de dentro. En medio de esa oscuridad, Juan sintió algo brotar desde su interior. Una luz cálida, suave, envolvente. No era un haz que lo iluminaba desde fuera. Era una energía que nacía desde lo más profundo de su ser. Esa luz comenzó a expandirse, y cuanto más se expandía, más entendía. No con la mente, sino con el alma. Comprendía cosas que antes eran imposibles. ¿Por qué había nacido? ¿Qué significaba amar? ¿Qué era realmente el perdón? Todo tenía sentido. Las preguntas que lo habían atormentado durante años desaparecieron, no porque fueran respondidas con palabras, sino porque ya no eran necesarias. La luz no era solo conocimiento, era amor puro, incondicional, un amor que lo abarcaba todo, que no exigía nada, que simplemente era. Y en ese instante, Juan supo que no había muerto, solo había despertado. La presencia que lo llamó por su nombre. En medio de esa luz, Juan escuchó algo, no con los oídos, con el alma, una voz, suave, serena, firme. Lo llamó por su nombre. Juan, solo eso. Pero fue suficiente para que todo dentro de él se estremeciera. Era una voz que no había oído antes, pero que conocía desde siempre. Una voz que no se imponía, pero que tenía autoridad. Una voz que no juzgaba, pero que lo conocía todo. Y al oírla, Juan sintió algo que nunca había sentido con tanta claridad, que era profundamente amado. No por lo que había hecho, no por lo que sabía, sino simplemente por ser. Esa voz comenzó a mostrarle cosas, momentos de su vida, personas, elecciones, todo lo que había olvidado, todo lo que lo había formado, y cada recuerdo era visto con compasión, porque esa presencia no estaba ahí para castigar, estaba ahí para guiar la revisión de su vida, sin juicios pero con verdad. Mientras la luz lo envolvía, Juan sintió que su propia vida comenzaba a desplegarse frente a él, no como una película, sino como una experiencia vívida, sin colores falsos ni filtros que ocultaran la realidad. Vio momentos que había olvidado, decisiones que creía insignificantes y gestos que nunca pensó que tendrían impacto en otros. No con juicio,
sino con claridad absoluta, tan nítida como su propia respiración. Cada recuerdo venía acompañado de una sensación interna tan real que parecía pasada por el corazón en lugar de por la mente. No era espectáculo, era verdad desnuda, como si su alma estuviera siendo pulida por comprensión. Se dio cuenta de que cada lágrima, cada risa, cada error y cada abrazo eran parte de un mismo tejido que lo había traído ahí, no para castigarlo, sino para enseñarle que nada en la vida es trivial. Y así, mientras veía todo sin miedo, se sintió profundamente amado, profundamente visto y profundamente entendido. La sensación de haber estado allí, antes. Entonces algo más sucedió. No fue una voz, ni una imagen, fue una sensación, la extraña certeza de que ese lugar no le era completamente ajeno. No era memoria de esta vida, era recuerdo de algo más antiguo, algo que pertenecía a otra etapa de su existencia, antes de nacer, quizás antes del tiempo mismo. Todo era familiar, como si su alma hubiera estado allí antes, como si hubiera visitado ese lugar en silencio, muchas veces, sin cuerpo, sin nombre, sin pasado. Una paz infinita lo recorrió. No era nostalgia, era plenitud, era saber, sin enseñar, era recordar, sin perder la calma. Y fue entonces cuando escuchó una melodía sutil, como si el universo entero murmurara su nombre. Si estas historias te tocan, no es casualidad, porque estamos explorando lo que muchos sienten, pero pocos se atreven a hablar. Suscríbete ahora mismo. No se trata solo de ver, sino de entender juntos lo que aún no se puede demostrar con palabras. Tu suscripción mantiene viva esta exploración, esta búsqueda y este espacio para lo inexplicable. Gracias por estar aquí y por abrir tu mente y tu corazón. El lugar donde el tiempo no existía, Juan se encontró de repente en un espacio donde el reloj y la memoria parecían no tener cabida. No había antes ni después, solo un ser eterno experimentando su propia esencia. Cada pensamiento surgía sin esperar secuencia temporal. Las decisiones de la vida parecían líneas entrelazadas, no escalas de causa y efecto, sino conexiones profundas de significado. No necesitaba recordar quién era o de dónde venía. Simplemente era puro, infinito, presente, sin urgencia, sin tensión, sin miedo. En ese lugar, entendió que el tiempo es una ilusión creada para experimentar la forma, pero no la verdad de la existencia. Allí, en ese espacio sin tiempo, supo que el amor es la única dimensión real. Las almas que vio y reconoció, no estaba solo. No de la forma que la mente humana cree que alguien está acompañado, sino como si hubiera una multitud de presencias que no tenían cuerpo, pero sí historia. No eran figuras espectrales, eran conciencias vivas, activas, con objetivos, emociones y mensajes. Algunas eran conocidas, otras completamente ajenas, pero todas compartían una misma vibración. Juan no las vio con los ojos, las sintió con algo más profundo, con la memoria del ser, con la antigua familiaridad del alma que reconoce ecos de sí misma. Cada una llevaba consigo fragmentos de historias, de vidas, de decisiones y de amores que trascendían tiempo y espacio, como si todo lo que somos siguiera siendo. Y de alguna manera inexplicable, Juan se sintió parte de eso, no como extraño, sino como miembro de una familia infinita. El mensaje que le fue entregado y que no puede olvidar, y entonces le hablaron, no en palabras, sino en certeza pura. No fue un solo mensaje, sino una verdad transferida directamente al alma. No viniste solo a aprender, sino a recordar quién eres. No hubo ecos ni metáforas. Lo percibió como certeza, como algo que siempre había sabido, pero había olvidado por completo. Fue una instrucción simple y profunda: vivir con integridad, amar sin condiciones y no temer al final, porque no es el fin. Cuando entendió eso, sintió una claridad tan inmensa que su cuerpo físico ni siquiera fue necesario para comprender la magnitud del mensaje, y supo que volver no era retroceder, sino regresar con propósito. El dolor de regresar, cuando ya había sentido la paz, cuando comenzó a sentir que volvía al cuerpo, no hubo alegría, no hubo alivio, solo un inmenso dolor, no físico, sino del alma. Volver significaba dejar aquella paz. Su regreso fue como ser arrastrado por una corriente helada a través de una grieta estrecha. Sintió el peso del cuerpo, la gravedad de la materia, el límite de la carne. Los sonidos eran agresivos, las luces, intensas, las voces, caóticas. El contraste era brutal, como despertar de un sueño sagrado y ser arrojado al ruido de una ciudad que olvidó el silencio. Las lágrimas no salieron por miedo, ni por sufrimiento físico.
Eran lágrimas de alguien que había tocado el cielo y debía volver a caminar con los pies descalzos sobre la tierra. Pero en su corazón, algo había cambiado para siempre, lo que vio cuando abrió los ojos de nuevo. La primera imagen fue la de un paramédico llorando. No lo conocía, pero esa lágrima le habló más que 1000 palabras. Era la emoción de quien presenció un milagro, y no sabía cómo explicarlo. Luego vio rostros sorprendidos, confusos, temerosos, y el sonido lejano de una ambulancia que llegaba tarde. Todo seguía como antes, pero ya nada era igual. Intentó hablar, pero su voz no salía, no hacía falta. Sus ojos lo decían todo. Había estado en otro lugar, y había regresado. Lo más impactante no fue lo que vio allá, sino la forma en que ahora veía todo acá. Cada rostro, cada gesto, cada respiración, era un milagro, y supo que su vida, desde ese momento, tenía una misión. Las palabras que no podía pronunciar, pero necesitaba decir durante semanas, Juan guardó silencio. No por vergüenza, sino porque las palabras humanas le parecían demasiado pequeñas para expresar lo que había vivido. Intentó escribirlo, intentó dibujarlo, pero nada lograba transmitir la intensidad de lo que sintió en ese otro plano. La gente lo miraba con escepticismo, incluso con lástima, pero dentro de él ardía una necesidad, no de convencer, sino de compartir, porque sabía que alguien en algún lugar necesitaba escuchar lo que él había visto. Y un día, simplemente lo hizo. Comenzó a contar su historia, no con dramatismo, sino con verdad, con humildad, con amor, y a partir de ese día, ya no estuvo solo. La promesa que hizo, y aún cumple allá, en ese espacio sin tiempo, Juan hizo una promesa. No fue pronunciada con palabras, fue sellada con intención. Si regreso, viviré con conciencia. No viviría más en automático, no pospondría el amor, no ocultaría la verdad. Haría de cada día una ofrenda, de cada palabra, un puente, de cada gesto, un acto de gratitud. Desde su regreso, ha hablado con médicos, enfermos, niños, ancianos. Ha llevado su testimonio a donde le permiten, sin imponer, solo ofreciendo lo que vio, porque su promesa no era predicar, era vivir, y en su vida, se convirtió en una señal para los que aún buscan sentido en medio del dolor. Juan no volvió para ser héroe, volvió para recordar. ¿Por qué decidió contarlo aunque nadie estuviera listo para escuchar? Sabe que muchos no creerán, sabe que otros lo llamarán loco, exagerado, soñador, pero eso no lo detiene, porque no cuenta su historia para convencer, sino para acompañar. Él también fue escéptico, también pensó que la muerte era el fin, pero ahora sabe que no es así, y esa certeza lo sostiene incluso en los días más oscuros. Comparte su experiencia, porque entendió que no todos tendrán una segunda oportunidad, pero tal vez al escucharla alguien elija vivir con más amor, aquí y ahora, porque la muerte no es el final, es un umbral, y cuando se cruza, todo cambia. Y si algún día tú también cruzas ese umbral, quizás recuerdes estas palabras, y sepas que no estás solo. La historia de Juan no es una excepción, es un recordatorio de que hay algo más, de que lo invisible existe, de que lo eterno nos toca, aunque no sepamos nombrarlo. No regresó para construir templos, regresó para encender lámparas en corazones dormidos, para decir con cada respiración, la vida es un regalo, pero no es todo lo que somos, y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Entonces, vive, siente, ama, perdona, y nunca temas, porque cuando todo termine, lo que comienza es mucho más hermoso de lo que jamás imaginaste.